Listo, pues muchas gracias a la aula de debate de la Sociedad de Extremadura, de la Universidad de Extremadura. Pues yo encantado de poder estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, el taller que le he propuesto a la Universidad de Extremadura es un taller acerca del discurso de látigo específicamente para los torneos de debate en formato BP. Entiendo que puede haber personas que no estén enteramente familiarizados con este formato de debate y quisiera empezar diciendo algunas cosas sobre esto. No se preocupen, no pasa nada. Sí que va a haber algunos conceptos con los que quizás puedan no estar familiarizados del todo, pero no pasa nada. Creo que justamente este tipo de discursos de látigos son quizás lo más cercano a lo que tendríamos de discursos en la vida real, no sé, en una graduación, en una comida, en algún evento, en alguna arena política, etcétera. Y creo que si solamente se quedan con la estructura y con la forma en la que tenemos que dirigir nuestros discursos de una forma estratégica, creo que es más que suficiente, incluso si no quieren o no les interesa aplicarlo a un formato de debate específico, más que para la vida diaria. Y en caso de que algo les genere una duda o haya alguna palabra o concepto con la que no estén familiarizados, pues por favor no duden en hacérmelo saber y yo estaré encantado de contestar sus preguntas. Eh, Ahora bien, ahí están mis datos de contacto. Sientan la confianza de ponerse en comunicación conmigo en cualquier momento y yo estaré también fascinado de poder contestarles y poder pasarles quizás algo de material o lo que haga falta. Y si les interesa la presentación, está disponible desde ya en el link que viene abajito de la diapositiva, es este de bit.ly/látigosbp. Ahí pueden descargar la presentación y pueden usarla en absolutamente lo que quieran. Yo sumamente contento de que la compartan, la socialicen y la hagan de ustedes. Ahora bien, eh, ¿por qué he decidido nombrar este taller como las artes oscuras del discurso de látigo? Básicamente porque en este formato de debate parlamentario británico, en realidad no sabemos mucho sobre la forma de hacer un discurso de látigo. Tenemos el reglamento de las competencias, pero no nos dicen nada más allá de simplemente decirnos que, dado que son los últimos dos discursos del debate, entonces no tienen permitido introducir argumentos nuevos, únicamente pueden trabajar con lo que se haya introducido en el discurso anterior de su equipo, es decir, en lo que llamamos discurso de la extensión. Creo que también generalmente los talleres que tenemos de látigo en torneos de debate eh, se quedan un poco cortos porque son difíciles de aplicar. Creo que se saltan algunos pasos. Voy a tratar y con suerte espero lograrlo, corregir ese detalle. Eh, Finalmente, creo también que el látigo es un discurso sumamente diferente a los otros 6 discursos que tenemos en estas competencias de debate parlamentario. Creo que en los primeros 6 discursos la prioridad se concentra en intentar argumentar lo mejor posible a favor o en contra de un tema específico o moción, como le llamamos también en este formato de debate. Pero creo que la diferencia con el discurso de látigo es que este discurso, dado que tiene prohibido introducir contenido argumentativo nuevo, no se centra tanto en argumentar, sino que se centra en persuadir, y creo que esta es una diferencia crucial, y si la entendemos, vamos a poder entender a cabalidad todo lo que se requiere para poder construir un discurso de látigo. Ahora bien, por último, y ya antes de pasar a materia, creo que los discursos de látigo son un proceso extremadamente artesanal, que es diferente para cada uno de los debates y que exige diferentes cosas en función de lo que sea que haya ocurrido durante 30, 40 minutos antes de que nos paremos a dar este discurso. Eh, no pretendo enseñarles a hacer látigos, porque creo que eso es algo que dependerá de ustedes, de su estilo, y no es algo que realmente
creo que les podría dejar tanto, pero lo que sí quiero enseñarles es pensar de una forma diferente para que ustedes puedan construir sus propios látigos. Lo que quiero que se lleven al final es una serie de métodos y de estrategias para que ustedes mismos puedan diseñar su propia estructura de látigo en función de sus características, de su forma de debatir, de su forma de hacer equipo con sus parejas, y lo voy a hacer a través de compartirles cómo ha sido el proceso de construcción de mis discursos de látigo. Yo nunca di discursos de látigo, siempre fui quien hacía los primeros discursos en mi equipo, y con la última pareja de debate, que seguro algunos de ustedes por ahí la conocen, Marce Gómez, me sentí un poco más cómodo dando estos discursos, segundos discursos. Entonces tuve que aprender de cero algo que durante años no había hecho, y creo que esto puede replicarse también con ustedes. Entonces, bueno, lo último, como estamos en vísperas de Día de Muertos en México, decidí colocar algunas calaveritas, que así les llamamos, de un artista mexicano que se llama José Guadalupe Posada. Entonces, espero que les gusten. Y si vieron esta película de James Bond 007, donde hace el desfile del Día de Muertos, bueno, pues todas esas figuras están fundamentadas y basadas básicamente en estas ilustraciones que hizo este artista mexicano. Entonces, bueno, sin más, una advertencia, y quiero dejar bien en claro esto, que este formato de debate y un discurso fuera de debate, un discurso para el mundo real, tienen elementos tan complejos que no necesariamente lo que yo les diga va a ser efectivo en todos los casos y en todos los posibles escenarios que ustedes puedan enfrentar en competencias o en situaciones de la vida cotidiana. Creo que lo que ustedes tienen que ponderar es poder discernir en qué escenario una dada herramienta puede funcionar mejor que otra, y entonces poder actuar en consecuencia. Ustedes deben tener la mayor cantidad de herramientas, espero poder compartirles algunas de ellas, y deben decidir entonces qué es lo que deben hacer. Entonces, muy probablemente todo lo que yo les cuente ahorita son cosas que a mí me han servido en escenarios específicos, pero eso no implica que a ustedes también les van a servir de la misma manera. Pero creo que algunas pueden por lo menos servir de punto de partida para luego diseñar ustedes sus propias herramientas, o a lo mejor modificar algunas de las que yo les vaya compartiendo. Creo que ese es principalmente el objetivo de este taller. Ahora bien, ¿cuál es lo que sí les voy a compartir ahora? En principio, la forma en la que yo llegué a estructurar un discurso de látigo. Creo que no necesariamente me quedaría con que ustedes intenten hacerlo igual, pero sí que piensen de una forma diferente, porque sí que es cierto que este discurso requiere de una forma diferente de pensar, y por lo tanto no siempre se ajusta a los desafíos que tenemos, por ejemplo, en un discurso de primer ministro o en un discurso de líder de la oposición, o quizás en las extensiones. Lo siguiente también que quisiera poder compartirles es cuáles son los objetivos del látigo que específicamente ustedes tienen que lograr, y que no necesariamente son los que vienen en los reglamentos. Finalmente, asumiré la mayoría del tiempo que estaremos hablando de un látigo de oposición, dado que tiene, digamos, la totalidad del debate frente a sí. Látigo de gobierno todavía tiene que esperar a lo que haga el látigo de oposición. Y también por costumbres en las tomas de notas que realizo, me estaré refiriendo a las cámaras de debate parlamentario británico por sus nombres en inglés. Como recordarán, tenemos primer gobierno, que aquí está como OG. Tenemos alta de oposición, que es OO. Baja de gobierno, que es CG. Y baja de oposición, que es CO. Entonces, simplemente esto para poder usar las notas y no poder destantearme en las explicaciones o confundirme. Y listo. Ahora bien, empecemos por el inicio, y es que creo que muchas veces se olvida sobre cuál es la base en la que estamos debatiendo. Primero, hay que pensar en las cosas que caracterizan a debate parlamentario británico, y es en principio que este formato de competencia universitaria
se fundamenta en la existencia en Inglaterra de un órgano representativo como un congreso bicameral. Por eso hablamos en debate de cámaras altas y cámaras bajas para referirnos a dos equipos diferentes, o más bien a 4 equipos diferentes entre sí, divididos entre 2 bancadas, alta y baja. También que en ese modelo de gobierno no existe una constitución como la que podríamos tener en América Latina. Por ahí, si hay gente de América Latina, podrán saber a lo que me refiero, de que tenemos una constitución escrita. Esto no ocurre en este tipo de países que tienen un sistema parlamentario. Y esto se refleja también en el reglamento que tenemos en las competencias de debate BP. No tenemos absolutamente ningún reglamento que sea muy amplio o muy absoluto, sino que lo que tenemos son quizás 5 o 6 páginas con cosas bastante generales, pero creo que eso también nos ayuda mucho a poder pensar en qué podemos hacer, porque el reglamento tiene muchos huecos y muchos vacíos que competitivamente podemos aprovechar para forzar a la flexibilidad la implementación del reglamento. Entonces, piensen siempre que cuando en algún momento se sientan atorados o que no están fluyendo las ideas, en realidad tienen mucha mayor flexibilidad de la que podrían sentir en ese momento. Ahora bien, creo también que hay cosas que nadie lo dice y creo que hay que decirlas porque también esto implica pensar de una forma diferente. Les hablaba en la presentación que el discurso del látigo no necesariamente se trata de argumentar, sino que se trata de persuadir y son cosas absolutamente diferentes. Piensen que debate en parlamentario británico, pero en realidad también cuando estamos discutiendo fuera de un espacio de debate, no se trata de aumentar tus posibilidades de convencer, sino que simplemente hay una gran posibilidad que se divide entre quienes están participando en la discusión y por lo tanto lo que tenemos que hacer no necesariamente es abarcar o controlar toda esa gran oportunidad de ganar o de convencer en una discusión, sino que simplemente tenemos que tener más posibilidades de ganar esa discusión que las otras personas que están participando. Es como un pastel. Nos interesa quizás no quedarnos con todo el pastel porque eso puede ser prácticamente imposible si estamos interactuando con otras personas, pero sí que nos interesa quedarnos con la rebanada más grande. Y creo que esa es la principal estrategia que hay que tener en cuenta y el principal objetivo al cual debemos apuntar. Y las probabilidades de que las otras personas que están tomando parte en esta discusión o en este debate no puedan ganar o que no les pueda ir mejor que a nosotros. Al final es un espacio competitivo cuando hablamos de torneos, de los mundiales, etcétera. Vale, parece que hemos tenido un problema de conexión en un Ya. segundo, tío. Sí. Sí, como me sacó, creo que igual puedo apagar la cámara, no sé si fui yo, pero listo. Como tú quieras, si te vaya mejor. Vale, ahorita me escucho súper bien o más o menos. Se te escucha perfectamente y ya se ve todo como antes. Bien, ¿me podrías decir en qué parte me quedé o qué fue lo último que habrían escuchado? Sí, estabas hablando sobre que lo importante al final es quedarte con la mayor cantidad, no es un todo. Porque Ya, sí. súper. Sí, entonces, la idea de aquí es que el discurso del látigo es exactamente la mejor oportunidad de poder aumentar nuestras posibilidades de ganar, quedarnos con esta rebanada grande del pastel. Creo que esto no necesariamente implica que sea más fácil ganar un debate o ganar una discusión a partir del discurso del látigo, simplemente que tiene unas características que podemos aprovechar de cierta manera y que creo que si las tomamos en cuenta puede ser bastante útil en el uso de cualquier estrategia de debate. Entonces, piensen en esto, creo que es algo que nadie nos dicen, siempre nos dicen, sí, los puntos se dividen,
aumentar, digamos, se habla como si ganar fuera una única oportunidad y no sin que realmente fuera un análisis de probabilidades. Esto lo voy a retomar un poco más adelante para contar del tipo de estrategias que ustedes pueden tomar en cuenta y listo. Ahora bien, creo que hay muchos mitos siempre en este formato de debate y hay mitos sobre prácticamente cada uno de los roles y cada uno de los discursos que hay. Entonces, creo que hay 5 mitos que usualmente podemos decir que escuchamos en torneos de debate. Uno de ellos es que para los látigos el deber principal es hacer un resumen del debate para que al panel de jueces le queden claros los resultados. No, creo que este es el principal mito y es uno sobre el que quiero hablar inmediatamente en la siguiente diapositiva, pero creo que los mitos menores que le siguen, y voy a tratar de deshacerlos a lo largo de esta charla, es que es el discurso más complicado de hacer en BP. Creo que no, pero creo que justamente el hecho de que el reglamento sea poco claro y sea bastante amplio no ayuda mucho, y eso sí que es cierto, pero no necesariamente implica que es el discurso más complicado de hacer en BP. Lo siguiente es que generalmente se suele decir, o yo he escuchado, que el discurso de látigo, al ser el último discurso del debate y dado que ya no puede presentar contenido argumentativo nuevo, suele ser un discurso que ya no se considera en el panel de jueces para poder asignar las posiciones, es decir, primero, segundo, tercer, cuarto lugar. Esto también es falso. Entonces, sí que es cierto que los paneles tomamos en cuenta el discurso de látigo. Sí que es cierto que muchas veces hay quienes introducen contenido argumentativo nuevo y por eso pareciera que no se está tomando en cuenta el discurso de látigo porque el reglamento impide que eso se pueda hacer, pero no necesariamente es una buena práctica o me ha tocado un panel donde no se considere un discurso de látigo simplemente por ser ese discurso o porque el reglamento dice que no se puede meter contenido nuevo y sin embargo es uno de los, creo, mayores temores que hay de repente entre quienes damos discursos de látigo, de sentir que esto no necesariamente será tomado en cuenta por el panel. Y lo último, y creo que tiene que ver las dos últimas, es súper complejo tomar notas para dar un discurso de látigo y es la posición más sencilla para alguna baja. Es decir, en el debate, ¿no? Considerando las altas, sería más sencillo ser un equipo de baja porque cierras el debate. Creo que ambas tienen que ver con el diseño y con las estrategias que podríamos tomar. Creo que definitivamente hay discursos para los que es más complejo hacer notas, pero creo que no es el más complejo, al menos desde mi perspectiva, el de látigo. Les voy a proponer una forma de tomar notas para este discurso y creo que también en realidad no hay ninguna posición más sencilla que las otras, todas están en equilibrio y es algo que les voy a comentar en un ratito. Pero mientras, creo que este meme refleja totalmente el primer mito que les hablaba sobre los discursos de látigo. Todo el tiempo en los talleres, en los torneos a los que vamos, hay alguien que se para enfrente de nosotros y nos dice que la labor de un látigo es hacer un resumen del debate. Claro que no. Hay 2 personas por equipo en cada sala, hay 4 equipos, tenemos un total de 8 competidores en cada sala y si tenemos suerte tenemos un panel de al menos 3 personas, dando un total de 11 personas en el debate, que todas tienen la misma capacidad de estar haciendo un resumen de lo que pasó en el debate porque están participando ya sea activa o pasivamente en él. Es decir, no te hace especial poder presentar un resumen de lo que ocurrió en el debate porque perfectamente cada una de las personas que están ahí pueden hacerlo. Lo que sí te hace especial es tratar de acomodar tu discurso de forma tal que incrementes efectivamente tus posibilidades de ganar el debate y esa es la principal labor de un látigo para cualquier equipo de las cámaras bajas, sean segundo gobierno o segunda oposición. Creo que ese es un rol que además puede traducirse en una mayor obtención de puntos en un torneo, quizás en 1 o 3 puntos como máximo por torneo si hay un látigo efectivo,
y creo que esto definitivamente cuando hablamos de una competencia nos interesa, quizás por algún desempate que nos pueda dejar adentro de las eliminatorias o fuera de las eliminatorias simplemente por un punto. Entonces, creo que ese es el mayor mito, no le hagan caso, es una mentira. El reglamento en ningún momento establece que hay que hacer un resumen y que entonces eso es algo que le suma puntos a las bajas. Entonces, deberíamos tratar de hacer más las cosas que nos ayuden o que nos lleven a incrementar nuestras chances de ganar un debate. Entonces, creo que después hay que pensar en el diseño del formato de debate. Y sé que esta parte, para quienes no estén familiarizados con el formato de debate, puede ser un poco compleja o aburrida, pero creo que también aplica para la vida real porque asumimos que estamos en igualdad de condiciones en cualquier tipo de discusión, ¿cierto? El diseño de debate BP en realidad lo que hace es plantear, digamos, una especie de superpoder para cada uno de los 4 equipos que tenemos en las salas y por eso es que podemos asumir que en realidad debate plantea un equilibrio. No es que sea más fácil ganar en una posición o la otra, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, sino que muchas ocasiones son más bien estos mitos y estas cosas que llega la gente diciendo o que de repente nuestros propios nervios en el manejo de ciertas situaciones, porque claro que es cierto que en debate y en competencias tenemos nervios y esto luego incide quizás en nuestros resultados, pero hay que ver las cosas como vienen diseñadas y en realidad si lo piensan, primer gobierno tiene el poder de establecer las definiciones y delimitar sobre qué se va a debatir para cada tema. Alta de oposición puede establecer definiciones en caso de que primer gobierno lo haga mal, pero también tiene algo que yo llamo el esquinero, que puede tener la posibilidad de atacar directamente a alta de gobierno y de atacar de manera efectiva y un poco indirecta a las dos bajas. Puede plantear algunas prerrefutaciones y hay suficiente tiempo quizás para anticiparlas sobre lo que podría presentar baja de gobierno, pero también si planteas un buen caso, es posible que dejes a la baja de oposición sin suficiente contenido propio y que no puedan efectivamente usar el contenido que prepararon en el prep time, en el tiempo de preparación. Entonces, creo que el punto de debate BP es asumir que cuando entramos a la sala, estos equilibrios existen, pero de alguna manera van interactuando entre sí y es lo que al final hace que haya una serie de posiciones del 1 al 4. El punto que ustedes deben pensar, y esto aplica para cualquier rol dentro de estas competencias de debate, pero creo que particularmente para el látigo, es pensar en cómo podemos romper estos equilibrios. Creo que siempre hay que tomar en cuenta esta especie de poderes que tienen estos equipos y poder atacar hacia ello. Si primer gobierno nos ha establecido una definición o nos ha establecido un debate, lo más astuto y estratégico para alguien en látigo sería responder directamente a ese planteamiento y demostrar cómo en los propios términos definidos por primer gobierno, efectivamente su equipo sigue ganando el debate. Y creo que eso es parte de lo que tiene que hacer el látigo, identificar cómo estos equipos usaron estos poderes y poder responder a ese uso de los poderes. Evidentemente, un equipo que lo haga bien siempre va a ser más difícil de atacar que un equipo que tenga unas deficiencias considerables, pero aún así pensar en estos equilibrios y en cómo los rompemos es fundamental para el discurso del látigo. Entonces, ojo, no significa que baja es el equipo que tiene más posibilidades de ganar, tampoco significa que las altas tengan menos posibilidades de hacerlo, simplemente implica que estos equilibrios se modifican y que pueden beneficiarte o pueden perjudicarte, pero creo que esto es algo de lo que tiene que hacer un látigo de manera diferente a cómo actúan y se comportan las otras 6 personas en un debate o los 6 primeros discursos. Entonces piensen en estos equilibrios. Y creo que para ello tenemos quizás algo que podríamos llamar fuentes del discurso del látigo. Esta imagen, por cierto, es una pintura de Diego Rivera, no es de José Guadalupe Posada, pero me gusta mucho, así que de todos modos la puse. Y pensemos en 4 fuentes que tenemos del látigo. En principio tenemos el reglamento, no nos dice mucho, pero es la base que tenemos en estas competencias de debate.
La recomendación aquí es que ustedes, y esto aplica para cada uno de los 8 discursos, tienen en todo momento la responsabilidad de ir juzgando ustedes mismos el debate como si fueran parte del panel de jueces en lugar de estar compitiendo, porque esto les va a permitir tomar decisiones estratégicas de hacia dónde tengo que enfocar mi caso o qué es lo que tengo que hacer en caso tal de que yo identifique que un equipo quizás puede irme ganando este debate o haya un equipo con el que creo que no habría problema en ganarle el debate con lo que yo he preparado previamente. Entonces, esta posibilidad estratégica de cómo me ajusto yo a un discurso viene únicamente del reglamento, porque si ustedes van juzgando, básicamente lo que ustedes hacen es, bueno, tengo estos 2 equipos, si yo fuera juez, ¿quién iría ganando para mí, el equipo A o el equipo B? Pues creo que el equipo B, pero hay un problema y el problema es que yo soy el equipo A en este debate, ¿qué puedo hacer o qué calificaría yo bueno como juez para considerar que el equipo A le ha ganado al equipo que iba ganando, que es el equipo B? Entonces, este pensamiento estratégico creo que tienen que hacerlo y creo que también aplica para los casos de la vida real, ¿no? De la vida cotidiana. Piensen quién va ganando la discusión, pero piensen por qué podrían creer que esa persona va ganando la discusión y entonces traten de atacar un poco hacia ese punto porque probablemente es el punto más importante de lo que les están presentando en sus discursos. Bien, lo segundo, y es que hay que pensar en lo que llamamos usos y costumbres del circuito. Sí que es cierto que el reglamento nos pone una base, pero en realidad juzgamos y debatimos en función a costumbres y en función a cómo hemos visto que otras personas están debatiendo. Entonces, si lo que se considera, por ejemplo, importante en el circuito hispanohablante de debate es una cosa, esta cosa puede ser totalmente entendida de una forma diferente en el circuito de debate anglosajón. Puede ser a lo mejor más valorada o menos valorada, pero tenemos que ajustarnos a esto y esto es algo que se entiende y se conoce únicamente si pedimos feedback a nuestros jueces o si también, por otro lado, tratamos de practicar más con otros equipos que quizás puedan no ser de nuestra sociedad de debate, que puedan incluso tener estar en otros países y entonces puedes ir identificando cuáles cosas son las que se consideran valiosas para debatir, cuáles son las cosas que suman algo más de crédito a la hora de ganar un debate o las que te lo restan y eso es importante. Lo siguiente es que cada debate es diferente y tenemos que prestar mucha atención a qué es lo que ocurre en el debate, tomar muchas notas, porque puede que tengamos un mismo debate sobre, por ejemplo, la aprobación de una ley en el Congreso y puede que en 2 torneos diferentes tenemos esa misma temática para discutir, pero puede que hayan ocurrido cosas distintas. Entonces tenemos que considerar la suficiente flexibilidad para poder adaptarnos a específicamente cualquier situación. Y ojo, y por aquí está el maestro Arturo Sornio, esta es una frase que yo le recuerdo mucho a él de sus clases de oratoria. Ojo que improvisar no significa y no es equivalente a impreparar nuestro discurso. El hecho de que tengamos que tomar una medida de corrección apresurada o con la presión de que estamos prontos a hablar, no significa que no tengamos un método o un as bajo la manga para poder hacerlo. Creo que un poco lo que pretendo hacer con este taller es darles esa metodología para que ustedes puedan responder y adaptarse y que improvisar no se convierta entonces en impreparar un discurso. Finalmente, lo último que tenemos que considerar son los discursos de la extensión, porque básicamente estos nos van a dar la base argumentativa de lo que tendremos que defender y quizás profundizar en nuestro discurso. Entonces, a mí me da lo mismo si ustedes prepararon un caso increíble durante el tiempo de preparación, los 15 minutos previos al debate. Lo que a mí me importa que ustedes consideren es lo que efectivamente su discurso de la extensión dijo, porque muchas veces suele existir una brecha entre lo que prepararon y lo que dijeron, ya sea porque la cámara alta les robó contenido, ya sea porque a la persona que hizo la extensión le dio nervios o se le acabó el tiempo o se le olvidó el punto
o no le entendió a sus notas. Ustedes tienen que tomar en cuenta eso porque si ustedes prepararon 3 argumentos, pero en el discurso de la extensión solamente pudieron ser presentados 2, automáticamente ese tercer argumento no puede ser introducido en el látigo y si lo hacen, los paneles de jueces probablemente no lo vamos a dar por válido y entonces sería tiempo desperdiciado. Entonces, no se trata tampoco de que le reclamemos a nuestro discurso de extensión, oye, de los 3 que preparamos solamente metiste 2, sino estar conscientes de que hay limitaciones, que a veces hay restricciones a cómo podemos dar los discursos y que entonces tenemos que ser lo más estratégicos con lo que sí está en juego en el debate y con lo que sí se pudo presentar de manera correcta. Entonces, ojo con esto. Y esto parece obvio, pero siendo juez, me he dado cuenta que de repente no lo es tanto. Entonces, por eso el énfasis con las letras grandotas. Escuchen, por favor, a los equipos, primero para entender necesariamente lo que están diciendo y luego pueden responder. Generalmente por la presión y por los nervios quizás hacemos el proceso diferente. Respondemos automáticamente cualquier cosa que provenga de los otros equipos y esto no siempre es lo más estratégico, porque hay puntos que sí que es cierto que tú puedes refutar de forma efectiva, pero esto no implica que sean los puntos más importantes para refutar y puede que te estás perdiendo justo ese argumento que dejaste vivo y que es el que te está arrebatando el primer lugar. Y lo mismo, insisto, va para escuchar los discursos de nuestra extensión, sobre todo porque entonces cae en nuestro discurso de látigo poder hacer brillar y poder rescatar todo lo que podamos rescatar de estos discursos de la extensión. Entonces, esto, por favor, no lo pierdan de vista nunca y traten de prestar la mayor atención posible a qué están tratando de decir los equipos y qué es lo que implica en el debate, porque puede ser que implique un montón de cosas, pero puede ser también que sea un punto no tan relevante y muchas veces hay equipos que hacen esto de meter contenido que genera alerta, que genera ruido o que distrae para que los equipos se vayan con la finta, con la trampa y se enfoquen en ese contenido mientras que el contenido más relevante no lo están atacando. Creo que eso es algo que puede ocurrir si ustedes escuchan para contestar, pero no escucharon antes para poder entender. Y entender es básicamente, creo, la mayor habilidad que tiene un discurso de látigo. Entonces, creo que una buena forma de poder practicar esto es si ustedes ven cualquier discurso, no importa si es de debate o no importa si es de algún político o en alguna ceremonia o evento, simplemente un discurso y no toman notas, pero pueden contestar, pueden contarme después de qué trató ese discurso y cuáles eran los puntos importantes. Es un ejercicio que también tiene que ver con practicar nuestras habilidades de memoria para no necesariamente depender de las notas, porque esto siempre va a dificultar un poco más que podamos desempeñarnos de forma correcta dando estos tipos de discurso. Entonces, simplemente traten de pensar en cualquier discurso, de recordar estos puntos importantes, de identificar las falencias y listo. Pueden practicar eso con cualquier tipo de discurso, pero es importante que practiquen lo que podríamos llamar escucha activa para que esto lo puedan implementar sin mayor problema en competencias de debate, pero también en la vida cotidiana. Ahora bien, hay que tener cuidado con los siguientes elementos y es que, insisto, no es posible introducir contenido argumentativo nuevo. Ahorita profundizo en qué implica esto, pero es que es una de las problemáticas más grandes que de repente existen con los látigos y es que también a veces en los paneles de jueces es difícil que podamos identificar cuáles puntos son efectivamente contenido argumentativo nuevo en los látigos y que según el reglamento no podemos calificar y cuál es contenido que sí podría entrar. Muchas veces, y esto creo que es parte de mi experiencia como debatiente, el panel de jueces lo que termina haciendo es dar por descartado ese contenido y eso puede ser malo si efectivamente la intención era tomar un punto que en nuestra mente de látigo sí podíamos meter. Entonces, insisto, tengan mucho cuidado con esto y sean sumamente claros cuando están
introduciendo contenido de cualquier tipo en el látigo, identifiquen quién dijo qué. Si mi compañera o compañero dijo esto en la extensión, identifiquen cómo lo dijo y díganlo exactamente igual. Entonces, de esta forma, el panel de jueces sabe que es contenido válido, pero también si ustedes están refutando un argumento, que esto sí que lo pueden hacer en el látigo, identifiquen y sean explícitos con eso que están haciendo, al punto tal de decirle al panel, estoy refutando este argumento, y las refutaciones nuevas, es decir, que no habían sido presentadas previamente, esas entran absolutamente bien, pero a veces para los paneles es difícil diferenciarlas de contenido de argumentación nuevo si es que no hay una aclaración explícita de quien está presentando el discurso. Y otra cosa es que si ustedes no insisten en que son diferentes con las cámaras altas, también hay una posibilidad, creo que significativa, de que haya algún juez o un panel entero que considere que cierto contenido es derivativo de la alta y que por lo tanto le den el crédito a ese equipo. Recordemos que algo de lo que se tiene con las altas y las bajas es que aunque somos dos equipos que estamos a favor del tema, tenemos que ser equipos diferentes, tener una suficiente diferenciación. Entonces, salvo un caso extremo donde la diferenciación sea bastante clara y bastante obvia, creo que al menos destinar unos segundos en identificar qué hicieron en la alta, que no hicieron bien o que tuvo huecos y que ustedes subsanaron o van a hacer mejor, es importante también para dejarle en claro al panel de jueces que el contenido no es enteramente argumentativo. Entonces, hasta ahorita han sido como advertencias o puntos a considerar sobre el discurso del látigo, porque sí que son importantes y sí que son los puntos donde creo que hay mayores errores, pero también donde de repente perdemos muchas chances de ganar el debate y que es importante tener cuidado. La última advertencia gira en torno a esto y es la diferencia entre el contenido argumentativo y el nuevo y el contenido de refutación nuevo. Y me gusta pensar en un ejemplo que espero que sea fácil para entender esta diferencia, y es que una argumentación, digamos, sería equivalente a construir un edificio, ¿no? Queremos tener un edificio alto, sólido, atractivo, que sea suficientemente capaz de soportar cualquier tipo de ataque. Y la refutación lo que se centra es en intentar tumbar ese edificio, explicarle al panel de jueces por qué es que las bases, los cimientos de esta argumentación son deficientes, no soportan ciertas pruebas o ciertos juicios. Quizás si estamos hablando de políticas públicas, podríamos decir que hay una política que es menos costosa, pero más efectiva que la que nos están tratando de vender. Entonces, ojo, que esto de destruir argumentos es algo que ustedes pueden hacer en todo momento en el látigo, pero lo que sería equivalente a argumentar y construir los edificios es algo de lo que ustedes podrían no hacer en un discurso de látigo, porque es algo que está prohibido por el reglamento. Ahora bien, a lo que se reduce esta cuestión, y esto es importante entenderlos en los látigos porque es básicamente el rol que ustedes tienen que desempeñar, es que cuando tú no refutas y únicamente argumentas, le estás dando la chance a los jueces de que sean ellos quienes terminan decidiendo qué edificio les gusta más, porque en debate parlamentario británico, pero también en la vida cotidiana, asumimos que ambos argumentos son buenos. Y realmente lo que tenemos en debate BP es que no es que haya argumentos buenos y malos. Asumimos que todos son buenos, pero lo que sí es cierto es que hay argumentos que son mejores que otros. Entonces tienen que refutar y tienen que asegurarse de refutar el contenido que presenten los otros equipos, considerando que generalmente en la extensión no hay suficiente tiempo para poder hacerlo o no el tiempo que quisiéramos. Y lo siguiente es que tienen también que hacer las comparativas con los otros equipos que están en el debate. Las comparativas implica que incluso si el edificio sigue en pie del otro equipo después de que lo atacamos, porque aún así mi edificio sigue siendo más bueno, más sólido, más atractivo. Entonces, esto es
una comparativa donde en tu mejor escenario, ¿por qué aún así seguiría ganando en caso de que el panel no me compre o no me crea las refutaciones? Entonces, ojo, que esta persuasión se da principalmente a partir de las comparativas y es algo que particularmente esperamos que ocurra en el discurso del látigo. Ya tenemos un elemento que explícitamente se acepta que sí esperamos del discurso del látigo, no esto de hacer un resumen del debate, sino hacer las comparativas del debate. Y creo que esto es importante y ténganlo en cuenta. Hay una pregunta de INAM, ¿cómo realizar el mejor metaanálisis de la diferenciación de las cámaras altas y bajas? Ahorita voy a hablar un poco más de eso en las estructuras que les voy a proponer para el discurso, pero creo que no es realmente complicado. A mí me gusta hacerlo rápidamente y, por ejemplo, si yo estoy introduciendo un punto sobre medio ambiente y mi alta también tuvo un punto sobre medio ambiente, basta para el panel una explicación de quizás máximo 30 segundos de por qué mi alta lo hizo mal o en qué se equivocaron o por qué su argumentación es limitada y cómo es que mi extensión resuelve ese problema. Es algo que yo tendría que explicar también en el contenido del látigo. Pero en realidad simplemente es algo tan sencillo como eso. Es simplemente presentarlo de esa manera. Creo que es suficiente. Y ojo, la diferencia es, por ejemplo, cuando tú haces un análisis y crees que el equipo a vencer es el equipo de la alta. Creo que ahí sí tienes que hacer algo más de esfuerzo, dedicarle algo más de tiempo. Y creo que simplemente con, o sea, sin rayar en que lo estás refutando, porque eso tampoco es algo que se permita, pero simplemente estar comparando todo el tiempo los mejores argumentos posibles de la alta, asumir que están en su mejor escenario y por qué aún así los mejores escenarios de la baja siguen estando por encima de lo que sea que nos haya presentado la alta. No necesariamente lo llamaría un metaanálisis, pero creo que esta es una buena manera. Y otra manera que también mencionaré quizás de manera muy breve, pero es el framing. Por ejemplo, nuestra alta en un tema de medio ambiente nos puede decir que está bien que invirtamos en energías renovables en algún punto y ya está. Pero con la argumentación que tenemos en la baja podemos entender que no solamente es importante, sino que es importante hacerlo ya. De lo contrario, en el largo plazo tendremos algo más de daños. Por ese framing de análisis de largo plazo o corto plazo o de urgencia para resolver un tema, también es algo importante. El framing es básicamente este encuadre en el cual presentamos los argumentos y que no necesariamente lo refutan, pero lo ayuda a poner en perspectiva. Por ejemplo, ¿no? Si tú me preguntas qué es más útil, una manzana o un martillo, yo inmediatamente te voy a preguntar, ¿útil para qué? Si tú me dices útil para construir una casa, quizás el martillo, evidentemente, pero si tú me dices útil para no tener hambre, quizás la manzana. Entonces el framing es esa pregunta de para qué lo quieres hacer o cuál es el objetivo, que básicamente te ayuda a poner en perspectiva dos cosas que pueden parecer que tienen algo de utilidad, pero en función de qué. Entonces, es lo que yo te respondería, Inam. Espero que haya quedado claro. Si no, me comentas si estoy pendiente del chat. Bien, entonces, ¿qué sí puede hacer un discurso de látigo? Y esto creo que es algo que frecuentemente no se entiende o de repente se llega a confundir. Puedes hacer nuevas defensas a los argumentos de tu extensión. Puedes presentar nuevas explicaciones para argumentos hechos previamente por tu extensión. Puedes presentar cualquier cantidad de refutaciones. Puedes presentar nuevos ejemplos. Si yo tengo un caso sobre política energética exitosa, y eso es algo en lo que se fundamenta mi discurso de la extensión, a lo mejor yo puedo presentar en el látigo un ejemplo, no sé, de Países Bajos o de lo que se hizo en Finlandia o en Dinamarca, solamente para reforzar y poner algo de evidencia empírica en el argumento como para decirle al panel, mira, lo que te dijo mi pareja efectivamente ocurre. Nuevas explicaciones sobre el impacto o la importancia de las líneas argumentales existentes
sí podemos introducir los impactos, que es básicamente esta traducción de decirle al juez, bueno, ya, mi pareja te puso argumentos sólidos, ¿por qué te deberían importar? Ah, bueno, eso es algo que ustedes sí le pueden responder y que sí le pueden explicar sin ningún problema al panel de jueces. Y lo siguiente, cualquier cosa que razonablemente se espere de lo que quería hacer entender su equipo en un discurso de extensión. Es decir, si tu extensionista introdujo un argumento y tú sientes que no quedó del todo claro, que fue algo confuso, sí que es cierto y es válido y se permite que tú puedas hacer aclaraciones en plan lo que mi extensionista quería decir. No es el mejor escenario, pero es algo que se puede hacer y por lo cual no hay ningún problema. Entonces, si ustedes en algún momento consideran que algo en la extensión no fue claro, ojo, lo pueden clarificar y no pasa absolutamente nada porque no se considera en este formato poder, digamos, ser equivalente a argumentación novedosa y por lo tanto algo que no se toma en cuenta para este discurso específico. Ahora bien, ¿en qué necesito pensar o fijarme para construir mi propio discurso de látigo? Y aquí es donde quiero que presten atención en que no necesariamente les quiero decir cómo hagan un discurso de látigo, sino en pensar de forma diferente a como pensaríamos para los otros 6 discursos previos. Retomo el punto de la flexibilidad. Hay cosas que el reglamento dice, pero son mínimas. Si se fijan, de esta lista de la diapositiva pasada, no hay ni una sola de esas cosas que el reglamento diga que podemos hacer. Estas cosas, digamos, se permiten por la flexibilidad del reglamento. Entonces, creo que siempre es válido poder analizar a conciencia el reglamento, poder conocerlo y poder entender cuáles son los huecos o los vacíos que nos permitan hacer un látigo mucho más efectivo y que pueda ser flexible a cualquiera de las situaciones posibles que puedan ocurrir dentro de una sala de debate. Segundo, y es algo que también ya les había dicho, pero el discurso de látigo es absolutamente artesanal. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer un discurso de látigo? La respuesta que creo que es más correcta es como tú quieras. Tiene que ser absolutamente un reflejo, creo, de tu forma de debatir, porque justamente es un discurso y es el único discurso que no tiene una estructura dada según lo que establece el reglamento. Entonces, todos tenemos características personales que nos hacen buenos debatientes, que son diferentes. A lo mejor el carisma, a lo mejor alguien, el análisis de los argumentos como un análisis muy riguroso, a lo mejor alguien tiene mucha facilidad para explicar ideas complejas en términos sencillos, o qué sé yo. Identifiquen eso y ajusten su estructura de látigo a cada una de sus fortalezas. También lo que sí creo es que deben tener muchas estructuras posibles de hacer un discurso de látigo, no necesariamente solo una, porque nuevamente el debate es flexible, lo que ocurra en la sala de debate es flexible y entonces ustedes deben tener una flexibilidad para ello. Si únicamente tienen una misma estructura con la que esperan responder a todos los posibles escenarios dentro de un debate, esto necesariamente no les va a ser suficientemente útil en todos los casos y a lo mejor se van a quedar cortos en alguna situación. Esto creo que lo que les voy a decir es fundamental, pero conozcan a su pareja y complementen sus carencias. Por ejemplo, en mi equipo no hay un rol, digamos, designado de quién hace segundos discursos o primeros discursos. Lo vamos ajustando en función de quién conoce más del tema, de quién se siente más cómodo con tal posición en un tema del que a lo mejor los dos no conocemos mucho, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo sé que es un tema que a mi compañera en la extensión se le hace complejo, sé que tengo que prestar atención para poder encontrar las cosas que ella no dejó bien aterrizadas y entonces yo poder apuntalarlas en el látigo. Pero, por ejemplo, si es un tema del que ella está segura, porque es un tema del que ella conoce mucho más que yo, por ejemplo, relaciones internacionales o Medio Oriente en el caso de Marcela y mío, yo sé que ella me va a dar una extensión sumamente precisa, sumamente compleja y sumamente puntual. Y lo único que yo necesito hacer es las comparativas y poner en perspectiva ese contenido para poder entender y que el panel entienda por qué ese contenido importa. Por ejemplo,
si yo estoy haciendo extensión, sé que mi mayor problema es el tiempo. Y entonces, si yo empiezo haciendo refutaciones, sé que me voy a gastar probablemente 4 minutos de 7 minutos refutando y voy a dejar 3 minutos para presentar mi extensión, lo cual es muy poco tiempo. Entonces, sé que por esa problemática que yo tengo en mis discursos de extensión, es mejor que yo empiece argumentando para no limitar el discurso de mi compañera, porque sé que de lo contrario la voy a limitar a ella y por lo tanto también voy a limitar nuestras posibilidades de ganar. Van a ser menores, no van a ser esa gran rebanada del pastel de la que les hablaba al principio. Entonces, entiendan cómo funciona su pareja, cómo funcionan ustedes con su pareja durante un debate y también traten de encontrar las combinaciones que puedan maximizar la rebanada de pastel más grande dentro de cada sala. Creo que esto es sumamente importante y aquí un poco la invitación es no se queden únicamente en dar siempre discursos de látigo o siempre discursos de la extensión, traten de practicar ambos para que entonces también sus posibilidades puedan ser mucho más amplias y puedan ser mucho más diversas sus formas de reaccionar ante cada uno de los debates. Finalmente, tengan en claro cuáles son las estrategias, porque en debate BP sí que es cierto que no necesariamente gana quien argumenta mejor, sino que gana quien tiene la mejor estrategia y seguramente ustedes, al igual que yo, han visto innumerables debates donde el equipo que ha ganado el debate o el equipo que ha ganado una final no era el que tenía los argumentos mejor construidos, sino el que pudo poner en marcha una mejor estrategia. Y justamente en tanto lo que yo les decía al principio de este taller es que lo que no esperamos del discurso de látigo no es la mejor argumentación, sino la mejor persuasión, se entiende entonces que también tiene que ser un discurso sumamente fundamentado en la estrategia y que cada una de las cosas que ustedes presenten en el látigo tenga una razón de estar ahí y tenga un objetivo por el cual apunten. Finalmente, piensen en puntos de información porque esto puede ser útil para ir construyendo un discurso de látigo. Por ejemplo, si hay una refutación que yo quiero hacerle al caso contrario, no necesariamente tengo que esperarme a dar mi discurso, sino que lo puedo presentar en el punto de información y digamos que eso me da un punto y una premisa para utilizar en mi discurso, lo cual lo hace mucho más sólido. Todos los puntos de información que ustedes retomen en sus discursos son muy valorados por un panel de jueces, pero también en términos de estrategia te puede ahorrar quizás 15 segundos de tu tiempo, porque tú introduces ahí una refutación o una duda razonable o una premisa de tu argumentación y entonces puedes ya simplemente tomarla y darla por sentada en tu discurso. Tengan cuidado también con no revelar su caso en un punto de información, porque esto puede ser tomado en cuenta por algún otro equipo y pueden pensar en refutaciones con mucho tiempo de anticipación y entonces hace que a la hora de presentar su discurso ya haya una respuesta esperando ese propio discurso. Entonces tengan cuidado con esto, pero pueden presentar algunas premisas que quizás no revelen el caso o que quizás ayuden a poner en duda el caso de los otros equipos. Ahora bien, ¿cómo ponemos en marcha todo esto? Son muchos elementos, parecen complejos, no queda del todo claro hasta ahora cómo ponerlos en práctica. Espero resolver esto ahora. Primero, dos herramientas que tenemos y que creo que las usamos indistintamente en cada estructura de discurso de látigo y en cada posible situación. La primera es el framing o el encuadre y es esta perspectiva de la que ya les hablaba al responder la pregunta de Inam sobre qué es lo que necesitamos hacer para quizás cambiar la perspectiva del debate. Si hay un equipo que nos habla de costos y nos dice es que esto es muy costoso y va a traer daños, lo que quizás nosotros podemos decirle es que no es un tema de costos, es un tema de justicia social, no es un tema de reparar un daño histórico a comunidades vulnerables. Entonces, el costo en el que se incurra en hacer eso no se compara a la responsabilidad que tenemos de hacer eso, ¿cierto? Entonces, la extensión generalmente lo que hace es presentar el caso, digamos, de una forma cruda, sin haberlo preparado a todo para que esté listo, para que los jueces lo puedan evaluar en el debate.
Y esto porque el discurso del látigo tiene que interactuar, digamos, con lo que pasó previamente en las cámaras altas y con lo que va a pasar, tiene que presentar ese discurso. Entonces, la prioridad también es presentar la argumentación en la mayor cantidad posible, porque si no ya no se puede tomar como válida en el discurso del látigo como habíamos visto anteriormente. Entonces, básicamente lo que hace el discurso del látigo es poder analizar la perspectiva en la cual encaja este contenido de la extensión y entonces entender cómo interactúa con los otros argumentos que han habido en el debate. Entonces, al final, lo que hace un discurso de látigo es leer entre líneas el caso presentado en la extensión. Si hay un caso que, por ejemplo, me habla de que es más difícil para niños en situaciones desaventajadas por vulnerabilidad, por bajos ingresos, poder estudiar y poder sacar buenas calificaciones, entonces puede ser que el framing o el encuadre en el que yo pueda analizar ese contenido es un encuadre donde a lo mejor no se trata sobre incrementar la accesibilidad a la educación, sino quizás un encuadre donde se trate de aumentar la calidad de la educación que reciben quienes están abajo o quizás de resolver otros problemas estructurales, de asegurarnos que tengan buenas condiciones que les permitan aprovechar de mejor manera la educación. No sé, se me ocurre ahorita de bote pronto en este ejemplo, pero siempre piensen en qué implica en términos generales para el debate lo que sea que haya dicho mi pareja y hagan ese tipo de análisis para poner el framing, que creo que puede ayudar mucho a entender de mejor manera y sobre todo en la totalidad de lo que ha ocurrido en el debate, y creo que eso es importante. Otra cosa de la que creo que nadie habla, porque creo que no es bien visto hablar de esto, pero sí que es cierto que toma relevancia, es de los sesgos cronológicos. Si por algo nos gusta de repente ser cámara baja, es porque somos el último equipo en pasar, porque somos entonces el equipo que más fresco está en la memoria de los jueces. Y creo que esto es algo de lo cual deberíamos hablar con mayor apertura, porque puede ser algo de lo que podemos sacar ventaja y poder aprovecharlo. Entonces, también es algo que hace primer gobierno y que creo que hay que dejar bien en claro, ¿no? O sea, creo que sí que es cierto que esta frase de que el que pega primero pega dos veces es totalmente el poder o la ventaja que tiene primer gobierno al poder definir de lo que va a tratar el debate. Entonces, creo que el que ríe al último ríe dos veces y siempre deberíamos tratar de aprovechar esa posibilidad para, digamos, sesgar el panel de jueces en función de lo que nosotros hemos presentado en la extensión. Ojo, que los sesgos no son malos y al final lo que estamos tratando a través de nuestros discursos es introducir sesgos en la cabeza de los jueces para que entonces nos den algo más de puntos. Recordemos que en debate los jueces entran con esta idea de tabula rasa según el reglamento, que es que no tienen ninguna información específica sobre el tema y que al final van a evaluar con la mayor justicia posible. Justamente como entran, digamos, en blanco a cada uno de los debates, lo que tú tienes que hacer es ir construyendo un sesgo a favor de tu equipo. Eso es lo que consiste debate como competencia, pero también en la vida real. Creo que al final lo que tenemos que hacer es incrementar quizás las apariencias de nuestro caso como un caso sólido, pero también la realidad es que nuestro caso tiene que ser el mejor caso posible, el caso más sólido posible para poder hacerlo. Entonces, la idea de persuadir al panel de jueces es jugar justamente con estos sesgos que podemos inducir en ellos y que necesariamente les van a dar como algo más de ventaja sobre los puntos que pueda presentar un equipo. Entonces, también creo que es la mejor forma de poner un contrapeso a lo que tenemos, donde a lo mejor un muy buen primer gobierno nos establece un buen debate, nos plantea buenas definiciones y es difícil poder responder a ello. Pues bueno, creo que la forma de hacerlo es justamente combinando el framing o el encuadre con estos sesgos cronológicos que podemos tener y de alguna manera es, creo que, una forma efectiva y sencilla de poder hacerlo.
Estos dos herramientas pueden usarlas indistintamente en cualquier momento y lo esperado es que estén a lo largo del discurso de látigo. Ahora bien, creo que esto es importante porque puede ser que haya personas aquí que son extensionistas y por accidente quizás acabaron en este taller. Y es que creo que muchas veces minimizamos el rol de la extensión en la construcción de un látigo o el rol de la persona que hace el látigo en la construcción del caso de la extensión. Ambas personas deben participar en la construcción de ese discurso, o sea, ya no ni siquiera del caso, asumo que el caso sí, pero del discurso específico es algo que se debe construir en equipo. El orden de los puntos que se van a presentar, el contenido de los puntos, cómo interactúan, las posibles respuestas, esto es algo que debe ocurrir. Entonces, siendo que el discurso de extensión es una de las fuentes que tenemos para el discurso de látigo, es bien importante que entonces también quien esté dando el discurso de la extensión sepa cuáles son las necesidades que tiene la persona que va a dar el látigo y que entonces trate de poder como satisfacer esas necesidades para que el discurso de látigo pueda salir sin ningún problema. Creo que eso es importante, pero también si ustedes son látigos, asegúrense de comunicarle sus necesidades a su pareja sobre cuáles son los puntos que ellos deberían como cumplir o hacer por mínimo en un discurso de extensión. Por ejemplo, cuál es el contenido que se ha vuelto importante y que tú necesitas retomar sí o sí para que ese sea uno de los puntos que tu pareja se asegure de presentar en su discurso o cosas así. Entonces, creo que si tú conoces cómo hace tu látigo las estructuras de sus discursos, tú puedes ajustar tus discursos para que eso pueda funcionar bien en equipo. Entonces, traten de hacer esto, traten de trabajar en equipo y traten de escucharse. Creo que la mejor forma o la más efectiva que yo he encontrado es justamente con una alta interacción entre extensión y látigo. Y finalmente es un poco lo que esperamos cada panel de jueces de ustedes en los látigos. Entonces, lo que quiero hacer ahora para ir cerrando el taller y abrir a preguntas es proponerles tres cosas, tres estructuras para hacer un discurso de látigo con los elementos que les he compartido a lo largo de este taller. Entonces, espero que un poco quede claro cómo interactúan todos estos elementos ya en una estructura de discurso y cómo responden a diferentes situaciones y escenarios que podrían existir dentro de cualquier debate, para cualquier torneo, para cualquier tipo de emoción. Entonces, tomen estas como referencias, pero creo que lo mejor es que ustedes desarrollen la suya para poder aprovechar al máximo las cualidades personales que ustedes tienen y no olviden que cada elemento que ustedes pongan en su discurso de látigo tiene que estar ahí por una razón esencial. Ustedes verán cuál es esa razón, pero nada debe estar simplemente porque sí o porque alguien te lo dijo. Todo debe cumplir un rol y una misión específica y debe contribuir a esto de aumentar nuestras probabilidades de ganar el debate. Entonces, las estructuras que les propongo son tres: barrido general, 3 puntos de choque, que estas creo que son las más comunes o de las que hemos visto a lo largo de debate, pero creo que poco se habla de en qué casos pueden ser utilizadas y cuáles son sus desventajas. Y al final, una estructura que es la que yo diseñé un poco teniendo en cuenta todo esto en el que he puesto en el taller y que quiero también compartirles porque creo que es un poco como la mejor forma de pensar cómo pueden construir ustedes sus propias estructuras de látigo, porque las dos primeras creo que se pueden quedar un poco cortas a la hora de quizás alcanzar un análisis estratégico. Y justo creo que lo que tenemos que hacer en cada debate es realizar un análisis de brechas. Así es como le llamo yo, que es básicamente pensar en que tenemos un objetivo, ¿no? Estar en el primer lugar, pero inicialmente todos tenemos cuarto lugar, ¿no? Porque el cuarto lugar podemos asumir se da en un escenario donde yo prácticamente estuve en el debate, pero quizás no lo hice muy bien y entonces digamos que cuando entramos a una sala estamos todos equilibrados en el cuarto lugar porque aún no hemos pasado
a dar nuestros discursos porque aún no interactuamos. Entonces, lo que trata este análisis de brechas es asumir que estamos en el cuarto lugar automáticamente y que por lo tanto hay una distancia entre el punto donde estamos, que es el cuarto lugar, y el punto donde queremos estar, que es el primer lugar en la mayoría de los escenarios. Entonces, este análisis de brechas nos permite identificar qué es lo que tenemos que hacer para cerrar la distancia entre el cuarto y el primer lugar. Y quizás en algunos casos sea factible conseguir el primer lugar, pero en otros sea factible perseguir el segundo lugar. Y eso también es una estrategia bastante válida que debe venir en el látigo. Entonces, creo que la mezcla de este análisis entre dónde estoy y a dónde quiero llegar nos da por resultado que debo hacer lo que esté a mi alcance en función de lo que se presentó en la extensión para llegar hasta donde me sea factible llegar en cada debate. ¿Y cómo sé esto? Tengo que ir juzgando el debate como si fuera básicamente un panel de jueces. Entonces, creo que esto se ve más o menos de esta forma, ¿no? Tenemos dos brechas, la primera, la de la línea roja, y como les dije, asumimos que somos baja de oposición. Entonces, si asumimos en esta brecha que somos cuarto lugar, porque así es como un poco inician los debates con los cuatro equipos, todos en cuarto lugar porque nadie ha pasado aún, y nosotros queremos lograr el primer lugar porque naturalmente es el que te trae más puntos, hay que tomar varias cosas en cuenta. Quizás en este escenario, uno, tenemos un equipo que hizo una labor excepcional, ¿no? Con la que no podemos refutar tan fácilmente o que quizás si lo intentamos llevaría mucho tiempo y descuidaríamos otras cosas que también tenemos que hacer en el látigo y que puede que haya un equipo empatado conmigo. Entonces, si yo me centro en refutar a este equipo que lo hizo muy bien, que claramente va ganando, pero me centro únicamente en ese equipo, puede ser que este segundo equipo que esté empatado, más o menos con lo que yo he hecho, pueda por ahí aprovechar que yo me distraje con este otro equipo y sacar ventaja para ponerse encima de mí y a lo mejor quedar primero el equipo que lo hizo muy bien, segundo el equipo con el que estábamos empatados y tercero el equipo que somos nosotros. Creo que ese no es un escenario factible y no es un escenario con el que podríamos estar contentos, porque definitivamente el mejor escenario posible es sacar el primer lugar, pero si no es factible, queremos el segundo mejor escenario posible, que es el segundo lugar, y preferimos ese a sacar el tercer lugar y por lo tanto solo un punto en el debate. Entonces, este tipo de análisis lo hacemos a partir, insisto, de simplemente ir juzgando los debates. Si de repente ustedes están en un torneo de debate, yo les recomiendo también que si están compitiendo, pues entren a los talleres de jueces, porque esto les va a permitir entender cuáles son los criterios que adjudicación está estableciendo para que los jueces estén haciendo su labor, pero también entender cuáles son las costumbres de juzgar, cuáles son los elementos que se consideran a la hora de desempatar una argumentación entre un equipo A y un equipo B, y creo que es el tipo de análisis que nosotros definitivamente queremos hacer en un látigo para entender hacia dónde vamos a enfocar nuestro discurso, porque el problema de esta idea de que los discursos de látigo se enfocan en resumir el debate es que es todo y nada, no tiene ningún objetivo específico, no tiene ningún análisis de brechas. Creo que cuando entendemos que hay un equipo al que probablemente no le podemos ganar, no pasa nada, no le ganamos, pero hay algo que aún así podemos ganar y a lo mejor me da lo mismo que luego en la retroalimentación el panel me diga, oye, es que tú no refutaste nada del equipo 1. Y sí, es cierto, no lo hice, pero porque creí que a lo mejor no era posible ganarle en este punto del debate. Por eso traté de concentrarme en algo que creía más factible alcanzar. Ahora bien, que si ustedes ven mucho más factible un primero que un segundo, es quizás mejor estrategia enfocarse en ese equipo con el que estarían empatados en primer lugar y quizás ignorar a un equipo con el que no tienen mucho con el que pelear, como un equipo de cuarto lugar. Ojo que esto tampoco implica que esté bien ignorar absolutamente el caso, simplemente pueden presentar algunas refutaciones sencillas, pero no es un equipo al cual le prestan toda la atención o una cantidad de tiempo significativa, simplemente lo suficiente para entender cómo juzgan o cómo han interactuado estos casos. Ahora bien,
Tenemos un segundo escenario hipotético que es la línea verde, donde la distancia entre nuestro equipo, que es baja de oposición, y un primer lugar es mucho más corta, es más o menos la mitad de la línea roja. Entonces, parece relativamente factible que nosotros podamos alcanzar este primer lugar y, por ejemplo, podríamos tener un debate con las siguientes características. Algún equipo hizo una buena labor, quizás puedo refutar bien esos argumentos de ese equipo y puede haber una distancia considerable entre los otros dos equipos que se estarían peleando el tercer y cuarto lugar y nuestro caso que está empatado en primer lugar con otros equipos. Entonces, quizás pueda ser mejor idea tratar de pelear el primer lugar en caso tal de que pareciera que el segundo más o menos podría ser algo asegurado. Creo que es mejor estrategia. Entonces, de repente, este es el tipo de análisis que yo quiero ver en los equipos a los que estoy juzgando cuando me están presentando un látigo, y es toda la intencionalidad de cumplir un objetivo específico a través de ese discurso con los insumos que tenemos como el reglamento, el discurso de la extensión y las costumbres de juzgar y debatir en ciertos circuitos, por ejemplo, el hispanohablante o el anglosajón. Entonces, espero que este análisis, que creo que es muy compatible con lo que debe hacer un látigo, haya quedado claro. Y bueno, ahora sí las tres estructuras. La primera es esta de barrido general y es básicamente, aquí les pongo como se podría ver en una hoja este discurso. Una introducción, lo que sea que ustedes quieran, y luego refutan y van presentando cosas sobre los casos de los otros equipos, ¿no? Refutan primer gobierno, refutan segundo gobierno, y luego presentan el caso propio para compararlo con el caso de primera oposición, que es el caso de Sualta, y tratar de diferenciarse. Creo que esta estructura es absolutamente efectiva para debates que son muy desordenados, donde hay discusiones paralelas, donde no hay muchos choques, y entonces puede ser muy complejo poder establecer esas relaciones en un discurso de látigo. Creo que lo mejor es dar un trato diferenciado a cada uno de los equipos y poder aún así explicar por qué no lo hicieron tan bien en comparación al caso de ustedes. Creo que el problema que tiene esta estructura es que hace que el manejo del tiempo sea muy difícil, porque cuando no hay choques tan cerrados o no son tan claros, de repente no queda claro en función de qué podrían evaluar los jueces un argumento, en tanto no hubo mucho choque o mucha interacción. Es un argumento que está volando por ahí y puede que sea importante, pero puede que también no lo sea. Creo que también por eso se tienen que seleccionar bien los puntos y esto es vital. Entonces creo que es un esfuerzo doble en manejar bien el tiempo y seleccionar con mucha precisión lo que van a estar refutando. Creo que también dificulta hacer comparativas, porque ojo, que un debate sea desordenado no necesariamente implica que sea imposible hacer comparativas, y al final las comparativas son uno de los primeros criterios de deliberación que tenemos en los paneles de jueces. Entonces, esto es algo a considerar. Si es más o menos evidente que ustedes pueden convencer o persuadir al panel de que tienen las mayores posibilidades de ganar un debate, puede que no sea necesario hacer las comparativas, pero hay que considerar esto. Creo que también hay un problema para que los paneles puedan diferenciar, sobre todo los paneles novatos, puedan diferenciar lo que es una argumentación nueva de una refutación nueva, y de repente no queda muy claro en este tipo de estructura. Y si los paneles no son muy experimentados, puede quizás confundirse entre una y la otra y que las refutaciones las tomen como contenido nuevo y que por lo tanto no las den por buenas en la calificación. Creo que también una ventaja es que se puede hacer fácil sin tener notas excesivamente buenas o pulcras. Con cualquier tipo de notas más o menos sencillas debería funcionar esta estructura. Entonces, en general, para debates desordenados creo que está bien, pero hay que tomar en cuenta las restricciones del tiempo. A mí me cuesta mucho manejar mi tiempo, entonces esta es una estructura que no siempre me voy a animar a hacer, más que cuando efectivamente me cueste mucho encontrar relaciones entre cada uno de los argumentos, porque es un debate muy desordenado. La segunda estructura también creo que quizás es la más conocida, y es la típica de 3 puntos de choque.
consiste en dividir el debate quizás en 3 o en 2 puntos de choque por temas. Por ejemplo, en una moción como esta casa privatizaría de manera absoluta Petrobras, quizás tenemos 3 puntos. Economía, soberanía energética y política social. Entonces, lo que hacemos es agrupar todo lo que todos dijeron en estos puntos. Por ejemplo, a lo mejor primer gobierno tuvo algo de política social y de economía, a lo mejor oposición tuvo algo sobre quizás soberanía energética y sobre economía. Entonces, digamos, voy a tener esos 2 puntos. Quizás nosotros nos centramos un poco más en la parte económica y entonces ahí estarán las respuestas. Creo que este tipo de estructuras puede funcionar mucho cuando tenemos un debate muy ordenado, donde los choques son claros y creo que nos permite hacer las comparativas, pero creo que requiere mucha atención y mucha exigencia de repente para poder separar este debate en varios puntos y requiere que constantemente estemos trabajando en las notas o en el análisis de este contenido para poder encajarlo dentro de los 3 puntos. A veces lo que ocurre es que tenemos 3 puntos de choque, pero el debate no los tuvo o no los tuvo tan claramente, o a lo mejor tenían que ver el uno con el otro, ¿no? A lo mejor el punto de economía tiene todo que ver con el punto de política social, porque sin dinero no puedes poner programas sociales y si privatizas Petrobras, no tienes ese dinero que se usaba para programas sociales. También, ojo con seleccionar los puntos que ustedes presentan, porque puede ser que presentan efectivamente los 3 puntos sobre los cuales el debate giró, pero no necesariamente son los puntos que ustedes ganaron. Asegúrense de que si hacen esta estructura sean únicamente los puntos que sí ganaron, porque si no sería un poco un desperdicio de tiempo presentar puntos de los cuales ustedes no tienen la certeza de ganar. Y más o menos lo que se puede ver en las notas, y esto es como la forma en la que yo lo hago, pues una introducción, tenemos un primer punto donde lo que hago es dividir de forma vertical la hoja y en un lado escribo tal cual lo que ellos dijeron, los otros equipos, y lo uno con flechas a las respuestas o refutaciones que les voy a dar en el látigo, o también con cómo interactúa con el discurso de la extensión. Creo que el problema de repente con este tipo de estructura es que es complejo hacer la diferenciación con la cámara alta, aunque creo que es sencillo hacer las comparativas con las cámaras contrarias. Y al final, la conclusión del análisis de esos puntos siempre debe ser que lo hemos ganado y que por lo tanto hay algún impacto que puede ver el panel como deseable o quizás como algo que queríamos evitar y que efectivamente se evita con nuestra argumentación, ¿no? A lo mejor un problema ambiental o qué sé yo. Entonces, creo que el problema es este, que es difícil de repente quebrar los debates en 3 puntos y creo que también puede llegar a ser sumamente exigente, sobre todo cuando a lo mejor tu cámara alta te ha robado algo de contenido y tienes que ajustar tu contenido. Puede ser que le estés dando algo más de crédito a tu cámara alta si ya no pudiste reformular los 3 puntos de choque de tu discurso de látigo, y eso efectivamente es un escenario que no quisiéramos siempre. Darle más crédito a la cámara alta que a nosotros mismos, pues no es una buena estrategia en casi la mayoría de los escenarios. Y bien, la estructura que yo quiero compartirles y que creo que resume un poco todos estos elementos que les comenté a lo largo del taller es una estructura que le he llamado telonero inverso. Esta estructura nace de cuando fui a competir con Marcela en el Mundial de Debate en Inglés y no me había dado cuenta de lo increíblemente difícil que era tomar notas y hacer mis notas del discurso cuando estaba debatiendo en inglés, básicamente estando debatiendo con personas que lo hablaban de forma nativa. Había podido practicar con personas en México que lo hablaban con las mismas dificultades con las que yo lo hablaba, pero no lo había podido hablar con, no había podido practicar con gente que sí hablaba ese idioma todo el tiempo. Entonces, naturalmente era más rápido y era más difícil
y desafiante poder tomar notas. Entonces yo necesitaba un método que me simplificara tomar notas, pero que a la vez me simplificara poder redactar los puntos básicos de mi discurso en una otra hoja, sin que esto necesariamente pudiera ser algo en lo que yo me termino distrayendo o tomándole notas al otro equipo o tomando las notas de mi propio discurso. La solución que encontré fue que básicamente las notas que yo le tome al discurso de la extensión son las notas que yo voy a usar para dar mi discurso de látigo. Entonces, digamos, con eso pude reducir considerablemente el tiempo y la dificultad de hacer las notas, y ahorita lo voy a explicar un poco cómo se ve. Lo único que necesito en este discurso es saber relativamente temprano dos cosas muy sencillas que mi pareja no ha tenido problema en darme prácticamente antes de iniciar el debate. Y con lo cual también, pues, lo que les digo, yo he contribuido a construir los casos porque es trabajo en equipo, entonces tampoco tengo problema en identificarlo sin que ella necesariamente me lo tenga que decir. Pero lo que necesito son el número de puntos que ella va a presentar en la extensión, ya sean 2 o 3, generalmente son ese número, y el nombre de los mismos. No necesito todo el contenido, no necesito más, simplemente necesito el título para saber de qué van y poder acomodar una serie de cosas que ahorita les cuento. El objetivo de este discurso es persuadir al panel de que la extensión de mi pareja es el punto central del debate y sobre el cual gira todo este debate, ¿no? Entonces, la razón por la cual le llamo telonero inverso es porque la extensión en este formato de debate brilla en el látigo, ¿no? No hay un buen látigo sin una buena extensión, entonces no es hasta que llega el látigo cuando efectivamente se puede entender cuál es el rol y cuál es la relevancia de la extensión. Porque la mayoría de las veces las extensiones serán presentadas en esta forma que les digo, cruda, y nosotros lo que hacemos es desmenuzarla un poco para clarificar sus puntos y cómo interactúan con cada uno de los argumentos en el debate para los jueces. El nombre viene pues de estos conciertos donde de repente hay un gran artista o una banda muy popular y abre una banda menos popular como para calentar el ambiente, como para poner el modo correcto en el evento. Pues un poco aquí lo que tenemos que hacer es al revés. Así como estas bandas, digamos, preparan el terreno para que las grandes bandas brillen, lo que nosotros en el látigo tenemos que hacer es marcar el terreno para que lo que ya presentó nuestra extensión sea relevante, sea algo que puede ser utilizado para ganar y aumentar nuestras posibilidades, y sea también algo con lo que podamos sencillamente entender cómo interactúa la extensión y cuál es su relevancia. Entonces, creo que las ventajas y los escenarios donde suelo utilizar este tipo de estructura es básicamente en cualquier escenario más o menos normal, pero también en escenarios sobre todo desordenados creo que funciona bien, porque me permite ajustar básicamente en tiempo real mi discurso de látigo en función de lo que diga mi extensión, porque en tanto mi discurso de látigo es exactamente lo mismo que la extensión, digamos que a mí no me da problema si hay un argumento que no se pudo presentar, porque por diseño en esta estructura esto no estaría en mi discurso de látigo. Ahorita lo voy a explicar un poco de manera más clara con las notas y los esquemas que tengo acá. Creo que también me ayuda a sistematizar las notas sobre los otros equipos y usarlas como un insumo estratégico. Creo que me ayuda a realizar buenas comparativas, sobre todo siendo que yo soy un debatiente que se concentra más en refutar. Me cuesta mucho más entregar comparativas, pero esta estructura, digamos, me lo pone muy sencillo para poder hacerlo de una forma tal que no me pierda o no me vuelva loco en el debate, entendiendo esto en lo que les he insistido a lo largo del taller, en que no hay argumentos buenos o malos en Parlamento británico, sino simplemente argumentos mejores que otros. Y sí que es cierto que creo que aquí se logra mucho este punto de señalar y poner el énfasis de la relevancia en el discurso de la extensión, pero creo que también algo que ustedes deben considerar es que muchas veces este tipo de cosas puede traer perjuicios a los puntos de orador. Creo que no pasa nada si aumentan la eficacia de ganar más puntos de equipo y ganar el debate. Y pues la única
circunstancia donde los puntos de orador pueden ser como muy relevantes es quizás en algún desempate para entrar a las rondas finales, ¿no? Si pasan 16 equipos y tú estás empatado en el último lugar con otro equipo, puede ser un criterio de desempate, pero generalmente ganar un debate aumentaría también el reparto de puntos de orador. Entonces, tampoco es un problema significativo, pero es un problema que puede volverse significativo en algún otro escenario. Entonces, digamos, básicamente creo que la foto lo ejemplifica un poco de forma como quiero que quede claro. Tenemos, una banda no tan conocida que le abre a otra banda más conocida su concierto. Digamos que aquí lo hacemos al revés. Pasa antes la banda conocida, que sería nuestra extensión, y nosotros, digamos, le ponemos el terreno a los paneles de jueces para que ellos entiendan por qué nuestra extensión efectivamente fue tan increíble y tan buena que no haya duda de que efectivamente ganamos el debate con algo de claridad. Entonces, ¿cómo se ve esto? En mis notas y en la forma en la que lo hago, creo que eso lo ayuda a entender un poco más claro. Aquí tengo dos posibles estructuras de discurso. Tengo lo que serían las notas de mi extensionista de oposición del lado izquierdo, y digamos que para este ejemplo, en el discurso de extensión, tenemos dos puntos centrales, ¿no? Un punto 1 y un punto 2. Puede ser punto 1, economía, y el punto 2 puede ser medio ambiente. Entonces, ya está. Aquí lo primero que hay que señalar es que tiene que ser imprescindible que ustedes repitan el título y la mayoría del contenido que ha sido presentado en la extensión, porque, digamos, queremos insistir en ese mismo contenido. Y muchas veces, si lo explicamos con otros términos o con otros títulos, no es que pierda relevancia, pero es que creo que pierde el énfasis si nosotros ponemos esas mismas palabras y las volvemos a usar, digamos, las reciclamos en el discurso de Látigo. Entonces, aquí yo en mi nota de Látigo, que es la que está en el lado derecho, lo que tengo es que voy a dividir mi hoja en dos. Aquí, digamos, no lo hice por motivos de espacio y para solo poner el ejemplo, pero yo tendría mi hoja dividida en dos porque mi extensión estuvo dividida en dos y entonces esos son mis puntos. Tengo alguna introducción, no mucho que decir sobre ello, pero lo que hago a continuación es dividir cada uno de los puntos de forma vertical, ¿no? Del lado izquierdo lo que tengo es exactamente los puntos que mencionó mi extensionista y listo. Del lado derecho lo que tengo son los puntos con los que voy a profundizar lo que dijo mi extensión o lo que no quedó claro o lo que quedó vacío, o a lo mejor alguna defensa de una refutación que haya recibido, etcétera. Es decir, todo lo que me haga falta para terminar de solidificar ese contenido, lo pongo acá para, digamos, que me quede clara la relación entre lo que dijo, lo que hizo falta y lo que yo voy a terminar de hacer. Tengo también como primera introducción del punto, mencionar simplemente de forma breve y sencilla la diferencia con la cámara alta. Entonces, digamos que termino mi introducción, introduzco mi punto, que es economía, y aquí digamos que introduzco mi argumento de diferenciación, simplemente haciendo énfasis en qué hizo la cámara alta, que no lo hicieron bien o que fue insuficiente, y que se hace bien hasta que llega mi extensión, y que por lo tanto es algo mucho más valioso y que debería ser calificado de mejor manera. Presento lo que dijo mi extensión. Por ejemplo, Marcela les dijo que esto era importante, explicó que era por esta razón y nos trajo estos ejemplos. Adicionalmente, lo que podemos ver, y aquí, digamos, paso a los refuerzos de la extensión o a los impactos, explico lo que a ella no le fue suficiente presentar, digamos, por el tiempo, pero es un argumento que puede ser considerado como válido. Y termino presentando el impacto de ese punto. Si es un punto de economía, puedo hablar de cómo con este mecanismo la gente no ve incrementos en los precios de bienes de consumo básico, ¿no? Como medicinas y alimentos, etcétera. Algo así podría ser. Pero presento el impacto. Eso es importante
porque aunque el impacto no lo hayan presentado en la extensión, sí que lo puedo presentar en el látigo. Y lo mismo hago con el segundo punto y finalmente una conclusión breve para cerrar mi discurso. Esa es una estructura que me permite a mí estar contrastando y comparando a lo largo de mi discurso todo el contenido con de la extensión, con el contenido presentado por los otros 3 equipos, pero todavía no llego a ese punto. Ustedes me dirán, bueno, has presentado la extensión, has presentado profundización y defensas, ¿dónde está el contenido de los otros equipos más allá de las altas? Y ese contenido está en esta línea de la derecha, en esta línea vertical que está debajo de una R en negritas y que son 4 números de colores diferentes. Yo voy ligando cada punto de mi extensión y por lo tanto de mi látigo con contenido de refutación hacia otros equipos. Y lo que hago es tomarles notas con colores de manera tal que, por ejemplo, en estas notas, el color morado es la cámara alta de gobierno o primer gobierno y el color naranja es la cámara alta, la cámara baja, perdón, de gobierno o segundo gobierno. Entonces voy a ir a otro esquema para, digamos, explicar cómo estructuro esas notas. Aquí está. Aquí tengo 2 hojas. Una es mi hoja de primer gobierno, donde tengo los apuntes de 2 discursos. El discurso de primer ministro, donde tengo como el punto más importante el 1, color morado, y el 2 de viceprimer ministro, que es el 2 color morado. Lo que tengo aquí es que la refutación al punto 1 la escribo justamente en esa hoja y lo que yo hago entonces es que paso con 3 hojas a dar mi discurso, ¿no? Una hoja donde rápidamente puedo tomar las notas de lo que tiene mi extensión, de cómo yo lo profundizo y el punto 1 lo comparo con el punto 1 de primer gobierno y ahí mismo tengo alguna nota breve sobre la refutación que quiero darle. Entonces, digamos que automáticamente lo que estoy haciendo es comparar y refutar ese contenido. Lo mismo con segundo gobierno. Tengo 2 discursos, no cambié los títulos ahí, pero tengo 2 discursos, ¿no? El de la extensión y el del látigo, que todavía alcanzo a escuchar porque pasa inmediatamente anterior a mí, siendo yo látigo de la oposición. Entonces, quizás ahí tengo un punto que me quedó claro con la extensión, que es el punto 1, color naranja, y en el látigo hay un punto que yo no entendí del todo con la extensión, pero que entendí con el látigo, que es el punto 2, color naranja. Entonces, lo único que termino haciendo es colocar esos puntos en mi hoja de discurso con los colores suficientes. Si yo veo un color morado en mi hoja, sé automáticamente que el color morado es el color que yo le asigno a primer gobierno y por lo tanto me voy a mi hoja de primer gobierno y busco el número de ese color, que es el 1. Entonces ya lo relaciono automáticamente con ese punto y con el argumento presentado en mi discurso de la extensión. Lo mismo con los otros argumentos de la cámara baja y esto me permite estar haciendo buenas comparaciones, estar haciendo un discurso que es efectivo y que además me permite seleccionar de buena manera hacia dónde me quiero enfocar yo en función de la factibilidad que vea de obtener un primer lugar o un segundo lugar, o si está un debate bastante complejo, definitivamente no me interesaría tener un tercer lugar cuando puedo obtener un primer lugar, pero puede ser también el mejor escenario posible y en ese caso sí que prefiero el tercer lugar versus el cuarto lugar. Entonces, por ejemplo, si yo creo que primer gobierno es el equipo a vencer porque segundo gobierno ha sido un equipo que básicamente ha sido derivativo, necesariamente mi hoja de discurso del látigo tiene que tener mayor cantidad de colores morados que de colores naranjados. Lo que sí que puedo hacer es, por ejemplo, ponerlos, digamos, juntos, el 1 de primer gobierno con el 1 de segundo gobierno, como para decirle al panel, este punto es igual en ambos equipos, no hay diferencia, entonces si refuto a la alta, refuto a la baja también. Lo que hago ahí es simplemente poner los números juntos, los encierro, y
y con eso yo automáticamente en mis notas sé que esos puntos son derivativos o que son iguales entre sí y por lo tanto no tendría que darle un trato diferenciado a cada uno de esos puntos. Como pueden notar, mis hojas de látigo son sumamente visuales, pero es que creo que, como les he mencionado, no se trata de que argumentemos duramente en el discurso de látigo. Se trata de que incrementemos nuestro grado de persuasión y creo que por eso preferimos tener notas que sean más visuales para poder identificar ciertos aspectos de manera rápida y actuar en consecuencia sin que tengamos que sentarnos a leer una oración o a identificar cosas con algo más de esfuerzo y que se corte más nuestro discurso. Creo que esto nos permite identificar las cosas que tenemos que hacer de forma rápida, nos permite estructurar un discurso eficaz de forma sencilla y nos permite comparar el contenido de la extensión haciéndola aparecer como el punto más relevante de todo lo que ocurrió en el debate, dado que tiene el lugar prioritario en nuestro discurso del látigo y en función de eso estamos chocando y refutando los discursos de los otros dos discursos o casos de la oposición y haciendo diferenciaciones breves con el discurso de la Cámara Alta de oposición, que en este caso sería nuestra alta. Entonces, les digo, creo que hacer látigo no se trata de hacer un discurso más, sino se trata de pensar este discurso de forma diferente a como lo pensamos en cualquiera de los otros 6 discursos. Creo que esto es algo de lo que no enseñan en cualquier taller y por eso creo que también no es del todo algo erróneo llamar esto como una especie de arte oscura, porque no queda del todo claro de repente cómo podemos organizar estos discursos, pero espero que esto haya ayudado un poco a entender mejor. Por ahí veía alguna pregunta, así que igual si tienen como alguna otra pregunta o algo, pues adelante. Entonces, la pregunta es de Sergio Mendoza. ¿Cómo sería cuando el debate es súper ordenado, pero son ceros comparativos? Creo que una buena estructura para ese tipo de casos puede ser la estructura de los puntos de choque, porque puedes fragmentar fácilmente el debate en diferentes temas, dado que es un debate ordenado, y simplemente las comparativas las puedes hacer sin ningún problema en el debate cuando eres látigo. Que ojo que un debate ordenado pero no comparativo no significa que el látigo no pueda hacer las comparativas. De hecho, es lo que esperaríamos y un poco la presión que recaería en una persona de látigo en ese momento. Entonces, creo que ahí entenderíamos y también es posible comprender cuál es la interacción de los argumentos cuando tú me fragmentas un debate que ya de por sí es ordenado en diferentes temas específicos y me explicas comparativamente por qué tus argumentos son mejores que los de los otros equipos, aunque ellos no lo hayan hecho. Creo que eso es digamos, lo que esperaríamos y creo que es la mejor estrategia. Quizás también te ayudaría a hacerlo más que esta última estructura, la estructura de 3 puntos de choque es lo que creo que sería la respuesta correcta. Entonces, no sé si más allá de eso hay alguna pregunta o algo que no haya quedado del todo claro. Listo. Pues no sé si no hay nada más. Ali, cuando notas las refutaciones, les pones solo la idea general y luego la desarrollas o la desarrollas ahí mismo. ¿Te refieres a la idea general o sea, como de mi refutación o del punto de ellos, o sea, de lo que ellos están diciendo? A la refutación. Trato de solo poner la idea general. Si, o sea, esto es como algo personal, pero si a ti te sirve poner una idea más desarrollada, está bien. Yo pongo la idea general porque siento que eso me ayuda
como suficientemente bien a poder hacer la refutación. Únicamente pongo una idea desarrollada sobre refutaciones cuando así me lo pide mi pareja en la extensión, cuando me dice, creo que este punto es importante y debes prestarle atención. Digamos que, pues, trabajamos en equipo y si ella me está diciendo eso, entonces yo tengo que hacerlo porque es algo que tengo que cumplir también para complementar el trabajo que ella está haciendo y que me corresponde un poco más a mí o sea, porque refutaciones hay más en los látigos que en la extensión. Entonces, digamos, para asegurarme de que rescato exactamente lo que ella quiere que yo haga en la refutación, es que yo tomo, digamos, una idea desarrollada que generalmente ella me comparte y yo la apunto para tenerla en mis notas. Pero también la tengo porque si no lo apunto, o sea, visualmente en mi cabeza, y por esto les digo que los látigos son muy artesanales y tenemos que explotar nuestras cualidades personales, pero en mi cabeza, por alguna razón que no entiendo, si algo no lo he apuntado, no existe en mi discurso. Entonces, tengo que apuntarlo en alguna de mis hojas para poder tomarlo en cuenta posteriormente en mi discurso y entonces que no se me olvide. Entonces, digamos que si hay algo muy específico y muy particular que necesito que salga, tiene que estar apuntado tal cual, porque si no, se me pierde un poco. Pero digo, no es necesario que esté la idea desarrollada, basta en la mayoría de los casos, pero al menos yo sí necesito escribir al menos una palabra para que eso automáticamente entre dentro de mi discurso. Si no, la verdad es que es algo que se me va a olvidar o es algo que no voy a poder tomar. Al principio, cuando empecé a debatir con Marcela, ella me pasaba notas que ella misma escribía y me decía como, ya no lo tienes que escribir, ya te lo escribí yo. Eh, o sea, letra clara y todo, no había problema en leerlo, pero necesitaba yo escribirlo de nuevo porque si no, o sea, eso no lo escribí yo y eso no está parte de mi discurso. Entonces, es como una cosa extraña. A lo mejor alguien se identifica con eso o a lo mejor no, pero es una cosa que yo sé que me pasa y que por lo tanto la tomo en cuenta en esas notas. No sé si, Ali, respondí tu pregunta. Listo. Y la otra, decías que tenías otra. Pero igual puedes, no sé si puedas como prender el micrófono, no pasa nada. Hola, ¿me puedes escuchar bien? Sí, sí, sin problema. Ay, bueno, primero, gracias Tito por el taller, estuvo increíble. Y te quería preguntar, y gracias por la respuesta de la anterior pregunta. Lo que te quería preguntar era respecto a este método que tú utilizas de poner como las ideas generales de la extensión y luego como ponerlas a su vez en los discursos de, por ejemplo, primer y segundo gobierno. ¿Lo haces en la extensión cuando está presentando tu pareja ese contenido ahí mismo? Ah, sí. Es cuando Sí, escoges dónde van a ir. sí, justo. Digamos que yo durante el debate, yo no tengo hoja del discurso hasta que pasa mi extensionista. Entonces, durante el debate lo único que tengo son estas dos, la de primer gobierno y la de segundo gobierno. Y por eso es que solo tengo estos números grandotes, el 1-1, el 2-2 de colores diferentes. Pero cuando pasa mi extensionista, lo que yo tengo es, digamos, esta hoja. Sí que yo ya tengo mi hoja dividida en dos y digamos que un poco yo ya sé si este punto es de economía y estos dos puntos, el uno naranja y el uno morado, son de economía, sé que tienen que ver con este punto. Entonces digamos que yo ya me lo espero un poco. Si el punto 2 es de medio ambiente, puede coincidir más con el punto 2 morado y con el punto 2 naranja. Pero digamos que esto que está aquí, que lo puse como contenido que dijo mi extensión, yo lo escribo directamente del discurso de la extensión. Es decir, le estoy tomando notas a ella, pero a la vez esas notas me sirven luego para dar mi discurso de látigo. Lo hago así porque sí que es cierto que los dos trabajamos en la elaboración del discurso y del caso, pero también es cierto que a lo mejor, o sea, todo puede pasar, ¿no? Se le va el tiempo
un argumento que en el tiempo de preparación estaba muy claro en nuestras cabezas a la hora de decirlo, ya no lo estaba tanto, o hubo un punto de un argumento que no fue presentado, pero el argumento en general se presentó. Entonces, digamos que eso, son notas que yo también voy haciendo en ese mismo instante, acá con el refuerzo de la extensión o impactos que lo puse en color azul. Todo eso lo voy haciendo, digamos, paulatinamente, sobre todo para ajustar mi discurso de látigo a lo que haya hecho mi discurso de extensión, por esta brecha que les digo que hay entre lo que preparamos y lo que efectivamente se dijo, pero también para, o sea, un poco me voy poniendo en el lado de abogado del diablo, ¿no? De pensar, si yo fuera uno de los otros equipos, ¿qué le diría a estos argumentos? Y entonces planteo aquí cosas como respuesta a esas posibles refutaciones que se me van ocurriendo en la cabeza de tomarle notas a ella. Probablemente es el discurso al que yo le presto más atención para no perder ni un detalle de lo que dijo, pero tampoco ningún hueco que por ahí se le haya escapado o algún punto que haya que clarificar y poder explicarlo sin mayor problema en el látigo. Entonces, no sé si con esto respondí la pregunta. Sí, Tito, claro, básicamente en el discurso de extensión es donde, a partir de lo que ya tenías de los puntos más importantes de los otros equipos, solamente como los enganchas a las respuestas de tu extensión. Sí, sí, así es. Y pues la forma de hacerlo es literalmente, creo que muy sencilla. Por eso me gusta poner un número de un color específico. No es mayor problema. Y pues creo que es algo muy eficaz también. Porque yo soy alguien muy visual. Necesito saber que tengo las cosas escritas y que las tengo de miles de colores. Seguramente si nos encontramos en algún debate presencial podrán ver que tengo mi lapicera llena de plumones, de colores de todo tipo, stickers, qué sé yo, porque necesito eso para tener señales visuales que me digan, uno morado, argumento 1 de economía de la alta de gobierno, ya está. Y poner un 1 de ese color, pues resulta mucho más sencillo ahí que volver a presentar toda la escritura. Que tienes que hacer naturalmente en la estructura de de 3 puntos de choque o de barrido general. Entonces, sí. Ya, Tito, muchísimas gracias. No, de qué. Creo que hay por ahí algo en el chat.